Nunca imaginé que tendría que luchar por mi propio hogar. Cuando compré esta casa hace 3 años, imaginé que sería mi santuario, un lugar donde finalmente podría respirar, libre de la tensión que me había perseguido durante años. Pero subestimé lo profundamente que mi padrastro había clavado sus garras en la vida de mi madre, y por extensión, en la mía. Al crecer, éramos solo mamá y yo. Mi padre murió cuando tenía 6 años, y aunque no tengo muchos recuerdos de él, sí recuerdo cuánto lo amaba mi madre. Durante años fuimos solo los dos, luchando pero felices en nuestro pequeño apartamento. Luego, cuando tenía 14, ella conoció a Greg. Al principio, era encantador, o al menos eso fue lo que ella pensó. Llegó con grandes gestos, prometiendo estabilidad y protección. Mamá, siempre desesperada por tener una presencia fuerte después de años de hacer todo sola, se enamoró perdidamente. Greg se mudó en menos de un año. Fue entonces cuando las cosas cambiaron. Al principio, eran detalles pequeños. De repente, sus opiniones importaban más que las mías, y su comodidad se priorizaba sobre todo. Mi madre dejó de tomar decisiones solo para nosotras, y empezó a consultarle a Greg primero. Luego empezó a imponer reglas de la casa, que de alguna manera solo se aplicaban a mí. Él decidía cuándo podía usar la sala, qué se me permitía comer y hasta qué hora podía quedarme despierto, a pesar de ser un estudiante de sobresalientes calificaciones y nunca haber causado problemas. Me trataba como a un invitado en mi propia casa, y mamá simplemente lo permitía. Cuando tenía 17, lo llevó más allá. Empezó a llamarse a sí mismo el hombre de la casa, como si yo ni siquiera formara parte de la ecuación. No me golpeó, pero sus palabras dolían profundamente. Comentaba lo desagradecido que era, que debería sentirme afortunado de que él estuviera allí para proveer, y que mi mamá había luchado mucho antes de que él apareciera, como si ella no hubiera estado bien sin él, como si yo no hubiera visto cómo trabajaba en 2 empleos para mantenernos a flote. Aprendí a mantener la cabeza baja y la boca cerrada. Esa era la única forma de sobrevivir. En el momento en que cumplí 18, me fui. Trabajé durante la universidad, equilibrando múltiples trabajos a tiempo parcial para pagar la matrícula. Me negué a aceptar ni un solo centavo de Greg, aunque él nunca me lo hubiera dado. Dejaba claro que el dinero en la casa suya no era mío para reclamar, y eso estaba bien. No quería su dinero, quería mi independencia. Después de graduarme y conseguir un trabajo bien remunerado, ahorré cada dólar que pude. Tenía un objetivo: comprar mi propia casa. No iba a permitir que la voz de Greg resonara en mi cabeza para siempre. Hace 2 años, finalmente lo logré. Compré una casa, un lugar modesto y acogedor que era completamente mío. Nadie podía decirme cómo vivir en ella, qué me debía o cuándo podía cenar. Era lo primero que había hecho por mí mismo, y por primera vez en años me sentí libre. Luego, Greg perdió su trabajo. No fue inmediato, pero en el momento en que sucedió, supe lo que se avecinaba. Primero, se apoyó en mamá, alegando que solo necesitaba un poco de tiempo para recuperarse. Pasaron meses, y de alguna manera, ella estaba pagando todo. Observé desde la barrera, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo, pero sin poder detenerlo. Una noche, mamá me llamó con la voz vacilante. «Cariño», comenzó, «Greg y yo nos preguntábamos si tenías algo de espacio extra en tu casa». Cerré los ojos, apretando mi teléfono con más fuerza. Ahí estaba. «¿Por qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Bueno», dudó y luego suspiró. «El desempleo de Greg se ha agotado. El dinero está justo y pensamos, ya que tienes esa habitación de invitados». «No», le interrumpí. Silencio. «Cariño, solo piénsalo», insistió, en tono suplicante. «No seríamos una carga, solo necesitamos un lugar por un tiempo». Quise decir que no de nuevo. Quise recordarle todos los años en que Greg había hecho mi vida miserable.
de cómo pasó más de una década tratándome como una molestia. Pero entonces ella sollozó y supe que estaba llorando. Y así, cedí. Está bien, murmuré, pero solo por un par de meses. Eso fue hace 8 meses. Greg nunca encontró otro trabajo, ni siquiera lo intentó. En cambio, se acomodó, tratando mi casa como si fuera suya. Mudó sus cosas a mi garaje, reorganizó mi mobiliario e incluso empezó a invitar a sus amigos sin pedir permiso. Mi casa, el lugar por el que trabajé tan duro, ya no se sentía como mía. ¿Y mamá? Ella simplemente lo aceptó. Debía haberme puesto firme hace meses, pero me decía que sería más fácil esperar a que se diera cuenta, que eventualmente entendería la indirecta. Pero Greg no tenía intención de irse. Luego, anoche, me llevó al límite. Acababa de llegar a casa del trabajo, exhausto, cuando lo encontré sentado en mi sofá, viendo mi televisor y bebiendo lo último de mi vino caro. «Tenemos que hablar», dijo de forma casual, como si yo fuera el invitado y no el dueño de esta casa. Ni siquiera tuve la oportunidad de responder antes de que soltara la bomba. «He estado pensando, ya que vives aquí sin pagar alquiler, es justo que empieces a pagar algo». Parpadeé. «¿Qué?» «Ya sabes, alquiler. He estado mirando números, y creo que el doble de lo que solíamos pagar en el viejo lugar es razonable». Lo miré fijamente, esperando que se riera, que me dijera que estaba bromeando. Pero no lo hizo. Mi padrastro, el hombre que me había tratado como si no perteneciera a mi propia casa de la infancia, ahora exigía que le pagara alquiler por mi propia casa. Y fue entonces cuando lo comprendí. Greg no era solo un aprovechado perezoso y con derecho, era un parásito. Y era hora de deshacerse de él. Me quedé sentado, atónito. Greg tomó otro sorbo de mi vino, perfectamente tranquilo, como si no acabara de decir algo completamente insano. «¿Quieres que pague alquiler?», repetí lentamente, tratando de asimilarlo. Greg asintió, estirando las piernas sobre mi mesa de centro. «Es lo justo. Has estado viviendo aquí sin pagar alquiler, comiendo la comida que compramos, usando la electricidad que pagamos. Es hora de que empieces a contribuir». Casi me río. ¿Contribuir? ¿Estaba hablando en serio? «Esta es mi casa», dije, articulando cada palabra. «La soy dueña. Mi nombre está en la escritura. Ustedes están quedándose aquí gratis». Greg hizo un gesto despectivo con la mano. Claro, en el papel. Pero, ¿quién te crió? ¿Quién puso comida en la mesa cuando eras niño? ¿Crees que llegaste a donde estás por tu cuenta?» Mi estómago se revolvió. La pura audacia de ese hombre. Nunca había contribuido ni un centavo a mi educación o a mi éxito. Había pasado años haciéndome sentir como un intruso en mi propia casa, y ahora tenía la desfachatez de actuar como si le debiera algo. Me volví hacia mi madre, que estaba sentada en el sillón, retorciéndose las manos. «Mamá, no puedes estar de acuerdo con esto». Ella se estremeció, desviando la mirada hacia Greg. «Cariño, solo escucha», dijo con voz tensa. «Greg tiene un buen argumento. Te hemos apoyado durante años, y ahora que estamos en un aprieto, solo estamos pidiendo un poco de ayuda». Apreté la mandíbula. ¿Un poco de ayuda? Yo los dejé quedarse aquí, sin pagar alquiler, durante meses. He pagado las cuentas, cubierto la compra cuando se quedaron cortos y mantenido un techo sobre sus cabezas. ¿Cómo es eso de ayuda? Greg se burló, negando con la cabeza. «¡Oh, vamos! Actúas como si fueras un santo. Lo mínimo que podrías hacer es pagar un poco de alquiler. No es como si estuvieras en apuros». Eso fue todo. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Había pasado toda mi vida conteniendo mi lengua, dejando pasar las cosas para mantener la paz. Pero esto era más que tener derecho. Era insultante. «¿Sabes qué, Greg?», dije, poniéndome de pie. «Tienes toda la razón», respondió con una sonrisa engreída que apenas tuvo tiempo de asentarse antes de que continuara.
He estado viviendo sin pagar alquiler, y eso es un problema. Crucé los brazos. Así que lo arreglaré. Ustedes se van. Efectivo inmediatamente. La sonrisa arrogante de Greg desapareció. ¿Qué?, exclamó mi madre. Crucé los brazos. Los dejé quedarse aquí por amabilidad. Pero ya estoy harta de que se aprovechen de mí. ¿Quieren hablar de justicia? Pues hablemos de lo que es justo. Esta es mi casa. Yo pago la hipoteca. Yo pago las cuentas. Yo llené el refrigerador. Si alguien debe pagar alquiler, son ustedes dos. Greg soltó una risa cortante. No puedes estar hablando en serio. Muy en serio, repliqué. Consideren esto su aviso oficial. Tienen una semana para irse. El rostro de mamá se arrugó. Cariño, no hagas esto. No tenemos otro lugar a dónde ir. Entonces, quizás Greg debería haberlo pensado antes de exigir alquiler al dueño de la casa. Le corté. Greg se puso de pie, inflando el pecho de repente. ¿Crees que puedes simplemente echarnos? ¿Que vas a darle la espalda a tu propia familia? Tomé un profundo respiro, manteniendo mi voz firme. Tú no eres mi familia, Greg. Nunca lo has sido. Mamá extendió la mano hacia mí, con los ojos suplicantes. Por favor, cálmate. Hablemos de esto. Yo retiré mi mano bruscamente. No hay nada de qué hablar. Dejaste que este hombre se pasara por encima de mí durante años, y yo me mantuve callado. Pero no permitiré que tome el control de mi casa. Nunca más. Greg me miró fijamente, con las manos apretadas en puños. Te arrepentirás de esto. Sonreí fríamente. Ya veremos. Mientras salía de la sala, oí a mamá estallar en lágrimas. Greg estaba furioso, pero a mí no me importaba, porque por primera vez en mi vida no iba a darme por vencido. En el momento en que salí de esa sala, supe que había declarado la guerra. Greg no era del tipo que se rinde sin luchar. Había pasado años manipulando a mamá, haciéndose el centro de su mundo y chupándole la sangre a sus finanzas. No estaba dispuesto a renunciar al mejor arreglo que jamás había tenido. Vivir sin pagar alquiler en mi casa, beber mi vino, ver mi televisor, sin una batalla sucia y tramposa. Y yo estaba listo para ello. Al principio esperaba que se enojara, que gritara, que tuviera un berrinche por lo injusto que era mi trato. Pero Greg era más astuto que eso. No gritó, no hizo sus maletas y salió furioso. Hizo algo peor. Actuó como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, entré a la cocina esperando algún tipo de enfrentamiento, tal vez incluso una discusión. Pero en cambio, Greg estaba sentado en la mesa, tomando café como si no hubiera exigido alquiler la noche anterior. Mamá estaba en la estufa, preparando huevos, actuando como si fuera un día cualquiera. «Buenos días», dijo Greg sonriéndome con arrogancia desde su taza. Entrecerré los ojos. «Deberías empezar a empacar». Se rió suavemente, negando con la cabeza. «Oh, vamos. Solo estabas molesto anoche». «Lo entiendo». Las emociones estaban a flor de piel. «Pero seamos razonables, chiquillo». Chiquillo. Como si todavía fuera un adolescente bajo su techo, en lugar de la persona que posee cada centímetro de la casa en la que él se sienta. Eché un vistazo a mamá, pero ella se dio la vuelta, removiendo los huevos como si no nos oyera. «Ni lo sueñes», dije, agarrando una taza y sirviéndome mi propio café. «Te quedan 6 días». La sonrisa arrogante de Greg se ensanchó. «Claro, claro, ya veremos». No me gustaba su tono. Era demasiado confiado, demasiado presumido. Pronto me di cuenta de por qué. La estrategia de Greg no era luchar, sino retrasar. Actuar como si mi aviso de desalojo fuera solo una amenaza vacía. Alargar las cosas hasta que yo cediera. Dejó de buscar apartamentos, si es que alguna vez buscó de verdad. Dejó sus cosas exactamente donde estaban, extendiéndose cada vez más como una enfermedad. Noté que su chatarra se acumulaba en el garaje, sus herramientas desordenaban el cobertizo, y su vieja y asquerosa butaca aparecía de alguna manera en mi sala. Ocupaba más espacio, no menos,
desafiándome a hacer algo al respecto. Mamá, como siempre, no dijo nada, solo se retorcía las manos y ponía excusas. Greg lo está intentando. Es solo que ahora mismo es difícil, no me lo creí. 4 días después, escalé la situación. Empecé a desenchufar el Wi-Fi cuando me iba al trabajo, a cambiar la contraseña de Netflix y a llevarme las llaves de mi auto, para que no pudiera usar mi vehículo como había estado haciendo durante meses. Se quejó, por supuesto, pero yo simplemente me encogí de hombros. Si quieres los beneficios de tener una casa, Greg, deberías conseguir la tuya propia. Fue entonces cuando cambió de táctica. Si no podía ignorar mi desalojo, intentaría otra cosa, voltear a mi propia madre contra mí. Lisa, cariño, dijo una noche durante la cena, con voz cargada de falsa decepción. Simplemente no entiendo cómo puede ser tan cruel, después de todo lo que hemos hecho por ella. Apreté mi tenedor tan fuerte que pensé que se iba a romper. Estoy justo aquí, dije con frialdad. Greg me ignoró, negando con la cabeza como si realmente estuviera desconsolado. Sé que estamos en un mal momento, pero la familia se ayuda mutuamente. Nunca pensé que ella sería del tipo de echar a su propia madre a la calle. Tomé un respiro agudo. Nadie está echando a mamá. Solo tú. Greg se volvió hacia mamá, tomando su mano. ¿Y a dónde se supone que debo ir, Lisa? Si me voy, ya sabes que no puedo permitirme un lugar propio en este momento. ¿Y qué? Se supone que debemos vivir separados después de todos estos años. El labio de mamá temblaba. Quizás solo necesita más tiempo, Greg. Tal vez podamos arreglar algo. No hay nada que arreglar, repliqué bruscamente, poniéndome de pie. Te di una fecha para mudarte. Va a suceder. Greg se recostó en su silla, cruzándose de brazos. ¿No lo harías de verdad? Lo miré a los ojos y sonreí. Pruébame. El día antes del plazo, Greg hizo su jugada final. Llegué a casa del trabajo y encontré las cerraduras cambiadas. Mis cerraduras. Me paré en el porche, aferrando mis llaves incrédulo. Realmente lo hizo. Realmente tuvo la audacia de dejarme fuera de mi propia casa. Toqué, manteniendo mi enojo bajo control. Unos segundos después, Greg abrió la puerta apenas entreabierta, mirándome con una sonrisa perezosa. «Oh, hola. ¿Algo anda mal?» Mi sangre se hervía. «Abre la puerta». Greg suspiró dramáticamente. «Oh, lo haría. Pero ya sabes, simplemente no es seguro tener tantas copias de llaves por ahí. Dado que ahora me encargo del hogar, pensé que lo mejor era cambiarlas». Me llené de ira. «Greg, si no abres esta puerta en los próximos 3 segundos, llamaré a la policía». Su sonrisa no desapareció. «Adelante. ¿Y qué les dirás? ¿Que tu padrastro, que ha estado viviendo aquí durante meses, cambió las cerraduras por razones de seguridad?» Se recostó contra el marco. «No harán ni una maldita cosa. Lo llamarán una disputa civil y te dirán que lo lleves a los tribunales». No estaba equivocado. Había visto casos como este antes, ocupantes con derecho que sabían exactamente cómo aprovecharse del sistema. Él pensó que me tenía atrapado. Se equivocó. Sin decir una palabra, me di la vuelta, caminé hacia mi auto y conduje directamente a la oficina de mi abogado. Le expliqué todo. Cómo la casa estaba únicamente a mi nombre, cómo había dejado que mamá y Greg se quedaran por amabilidad, cómo él se había negado a irse y ahora me había dejado fuera de mi propia casa. Mi abogado no perdió tiempo. En menos de 1 hora habíamos presentado una solicitud de desalojo formal. Greg pensó que era astuto, pero olvidó una cosa. No tenía ningún derecho legal sobre mi casa. No era un inquilino. No pagaba alquiler. No tenía contrato de arrendamiento. No era más que un invitado que había excedido su tiempo de gracia. Y yo estaba a punto de recordárselo de la manera más brutal posible. No solo conseguí el aviso de desalojo, fui más allá. Hice que un cerrajero se encontrara conmigo en la casa con una copia de mi escritura. Tenía todos los documentos legales que demostraban la propiedad, listos para usar.
Cuando llegué a la entrada, Greg estaba parado afuera, con los brazos cruzados, y mamá se encontraba detrás de él, nerviosa. ¿Qué sigue?, se burló. Salí del auto, agitando los papeles. Felicidades, Greg. Tienes exactamente 48 horas antes de que el alguacil te retire personalmente. Su rostro se puso pálido. Sonreí. Y por si acaso, ¿piensas en jugar sucio otra vez? Traje a alguien. El cerrajero dio un paso adelante, con su caja de herramientas en mano. La mandíbula de Greg se apretó. No te atreverías. Me volví hacia el cerrajero. Cambia las cerraduras, ahora. Greg se lanzó hacia mí, pero yo retrocedí. Si me tocas, te arrestaré. Se quedó inmóvil, con los puños apretados y el pecho agitado de rabia. Sabía que no estaba bromeando. Mamá exclamó: «Cariño, por favor, no hagas esto». Ni siquiera la miré. «Tienes 48 horas», repetí con voz fría. «Después de eso, te vas». Definitivamente. Finalmente Greg se quedó sin opciones, y yo acababa de dar mi jaque mate. A Greg no le cayó bien el aviso de desalojo. Durante las primeras 12 horas, se quedó en silencio, refunfuñando en la sala, mientras mamá caminaba de un lado a otro a su alrededor, retorciéndose las manos. Intentó suplicarme una vez más, pero la corté antes de que terminara su frase. «No, mamá, él se va». Fin de la discusión. Por una vez Greg no discutió, simplemente se quedó allí, mirando la televisión con una calma inquietante que me revolvía el estómago. Sabía que no se iba a rendir, estaba tramando algo. Tenía razón. A la mañana siguiente, comenzó el verdadero berrinche. Me desperté con el sonido de algo estrellándose. Corrí escaleras abajo para encontrar a Greg en la cocina, golpeando las puertas de los armarios y abriendo cajones de golpe. Estaba metiendo cubiertos, platos, mis platos en una bolsa de deporte. «¿Qué demonios estás haciendo?», exigí. Greg ni siquiera levantó la vista, llevándome lo que me merezco. Agarré la bolsa de sus manos y la abrí bruscamente. Dentro había algunos de mis costosos cuchillos de cocina, un juego de mis ollas e incluso algunas botellas de vino sin abrir. Me reí, fría y aguda. «¿En serio? ¿Crees que ahora puedes robarme?». Finalmente, Greg se giró para mirarme, con la cara retorcida por la rabia. «Después de todo lo que he hecho por esta familia, merezco algo». «No has hecho ni una maldita cosa», repliqué. «Has chupado a mamá durante años, y ahora estás tratando de llevarte mis cosas mientras te marchas. Eres patético». Greg se lanzó por la bolsa, pero yo retrocedí. «Inténtalo», advertí en voz baja. «Te reto». Vaciló. Sabía que si me ponía una mano encima, se acababa. Sus fosas nasales se ensancharon, y luego escupió. «Está bien. Quédate con tus preciosas mierdas». De todas formas, no me importaban. Salió de la cocina pisoteando, volcando una silla en su camino. Exhalé, aferrándome al mostrador. Esperaba drama, pero Greg no había terminado, ni de lejos. Esa noche se lanzó a su movimiento final y desesperado. Acababa de meterme en la cama cuando escuché voces afuera, la de Greg, baja y enojada, y la de mamá, suplicante. Suspiré, ya exhausto. Entonces escuché las palabras que me helaron la sangre. «Está faroleando. No tenemos que irnos a ningún lado». Me senté, esforzándome por escuchar. «Greg, ella tiene papeles legales», susurró mamá. «¿Y si realmente viene el alguacil?», preguntó. Él se burló. «A los policías no les importa una mierda. Para cuando algo pase, haremos su vida tan miserable que nos rogará que nos vayamos». Me quedé helado. «Piénsalo», continuó Greg, con una voz llena de presunción. «Ella tiene un trabajo. Manipularemos el Wi-Fi. Accidentalmente. Romperemos el calentador de agua. La haremos arrepentirse de haber hecho esto. Se rendirá». Una fría furia se asentó en mi pecho.
Él pensó que podría resistirme más tiempo, que yo sería el primero en ceder. Oh, Greg, nunca debiste subestimarme. A la mañana siguiente puse en marcha mi plan final. Mientras Greg y mamá estaban fuera, contraté a una empresa de mudanzas. No para mis cosas o no. Todo en esa casa era mío, sino para las de Greg. Di instrucciones estrictas a los mudanceros. Tomen cada cosa que él posea y llévenla a una unidad de almacenamiento. Pagué el primer mes solo para eliminar cualquier excusa que pudiera intentar usar. Luego llamé al departamento del alguacil. Para cuando Greg y mamá regresaron a casa, la casa estaba vacía, o al menos la presencia de Greg en ella lo estaba. ¿Su silla? Desaparecida. ¿Sus herramientas? Desaparecidas. ¿Esa asquerosa butaca? Hace tiempo que se fue. Greg se detuvo en la puerta, mirando a su alrededor como si hubiera entrado a la casa de otra persona. ¿Qué demonios? Crucé los brazos. Tus cosas están en una unidad de almacenamiento al otro lado de la ciudad. Puedes recogerlas cuando quieras. Pero tú... estás fuera. Se puso rojo, con la mandíbula apretada. No tenías derecho. Yo tenía todo el derecho, interrumpí. Te di un aviso. Lo ignoraste. Intentaste jugar juegos, Greg, y perdiste. Greg se volvió hacia mamá, pero ella simplemente se quedó allí, luciendo derrotada. Creo que finalmente se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer. «Eres una maldita ingrata», empezó Greg, pero entonces se oyó un golpe en la puerta. Sonreí. «Ah, cierto. Casi lo olvido». Abrí la puerta y allí estaban dos agentes del alguacil uniformados. «¿Greg Carter?», preguntó uno de ellos, levantando un portapapeles. «Se le ha notificado legalmente un desalojo. Tiene 5 minutos para abandonar el lugar, o nosotros se lo sacaremos». El rostro de Greg se puso pálido. «Ahora espera», tartamudeó. «Esto es solo un desacuerdo familiar. No es necesario». El oficial lo interrumpió. «No tienes contrato de arrendamiento. No eres propietario de esta casa. Y ahora estás invadiendo. Si no te vas voluntariamente, te escoltaremos fuera». Nunca había visto a Greg moverse tan rápido. Agarró las llaves de su auto y se abalanzó sobre mí, murmurando maldiciones entre dientes. Ni siquiera se despidió de mamá, simplemente se fue. Me volví hacia los oficiales. «Gracias». El oficial principal asintió. «Hiciste todo correctamente. Si él regresa, llámanos de inmediato». Cerré la puerta tras ellos, exhalando. La casa estaba en silencio, pacífica. Miré a mamá, que estaba mirando la sala vacía con lágrimas en los ojos. «¿Cómo pudiste hacer esto?», susurró. Tomé un profundo respiro. «¿Cómo pudiste dejar que llegara tan lejos?». Ella no tuvo respuesta. El silencio en la casa era ensordecedor. Por primera vez en meses no estaba tenso, esperando a que Greg irrumpiera en la casa, hiciera otra demanda ridícula o encontrara una nueva forma de manipular a mamá. Él se había ido. El peso de su presencia, el sentido de tener derecho, la tensión, todo desapareció en el momento en que se fue a toda velocidad por mi entrada, con los neumáticos chillando en protesta. Debería haberme sentido victorioso. En cambio, me sentí cansado. Mamá se quedó en medio de la sala, mirando el espacio vacío donde solía estar la asquerosa butaca de Greg. Tenía los brazos cruzados sobre sí misma. Su expresión era inexpresiva, pero sabía lo que venía antes de que siquiera abriera la boca. «No tenías que humillarlo así», susurró. Solté un suspiro lento, manteniendo mi voz firme. «Él se humilló a sí mismo, mamá. Yo solo me aseguré de que enfrentara las consecuencias». Se volvió hacia mí, con el rostro tenso de emoción. Él no tenía otro lugar a donde ir. Estaba pasando dificultades. Apreté la mandíbula. ¿Y de quién fue culpa? Perdió su trabajo hace más de un año. ¿Intentó conseguir otro? No, se quedó en mi casa,
bebiendo mi vino, acomodándose mientras yo pagaba todo. Y cuando le dije que se fuera, trató de intimidarme. Eso no era pasar dificultades, mamá. Eso era aprovecharse. Su labio temblaba. Simplemente no entiendes. Negué con la cabeza. No, no entiendes. Pasé años conteniendo mi lengua mientras Greg me trataba como a un extraño en mi propia casa. Te di un lugar donde quedarte cuando lo necesitabas y dejaste que él actuara como si fuera el dueño de la casa que yo pagué. Le permitiste intentar intimidarme para que le pagara alquiler. Y cuando finalmente me defendí, tú tomaste su parte. Sus hombros se encorvaron. Yo no tomé su parte. Solté una risa amarga. Tú nunca tomaste la mía. Un largo silencio se extendió entre nosotras. Podía ver cómo giraban las ruedas en su cabeza, su necesidad de defender a Greg luchando contra la realidad de la situación. Pero por una vez no tuvo discusión. Solo parecía perdida. Finalmente, se secó los ojos y dijo: necesito tiempo para pensar. Asentí. Tómate todo el tiempo que necesites. Esa noche se fue. No la detuve. Sabía que no iba a ir tras Greg, tenía más orgullo que eso, pero tampoco estaba lista para enfrentar la verdad de lo que acababa de suceder. Y, honestamente, ese era su problema para resolver. Yo había hecho lo suficiente. En los días siguientes me instalé en mi hogar, tal como siempre debió ser. Me tomé mi tiempo para reclamar mi espacio. Reorganicé los muebles, limpié a fondo cada habitación que Greg había tocado y cambié las cerraduras una vez más, solo para estar seguro. El ambiente en la casa se sentía más ligero, más libre. Greg trató de llamar a mamá varias veces, pero ella lo ignoró. Quizás finalmente se dio cuenta de lo poco que en realidad significaba para él. Quizás simplemente no quería lidiar con el desastre que había ayudado a crear. De cualquier manera, él estaba fuera de nuestras vidas para siempre. ¿Y yo? Dormí mejor que en años. No más Greg descansando en mi sofá. No más conversaciones susurradas sobre cómo debería ser más comprensivo. No más sentirme como un extraño en mi propia casa. Solo paz. Una semana después, mamá regresó. Se quedó en la puerta, vacilante, como si no estuviera segura de si era bienvenida o no. Casi le digo que no lo era, pero luego suspiró y dijo: lo siento. La miré detenidamente. ¿Por qué? Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de algo que no había visto en mucho tiempo. Arrepentimiento, por no haberte defendido, por dejar que Greg se adueñara, por todo. Crucé los brazos. Ella tragó saliva. Y tenías razón. Nunca planeó irse. Nunca le importamos, solo lo que podía obtener. Asentí, con una expresión inescrutable. ¿Y ahora? Ella exhaló un suspiro tembloroso. No lo sé, pero quiero arreglar las cosas contigo, si me dejas. Por un largo momento no dije nada. Pensé en todas las veces que deseé que me eligiera, que me apoyara, que fuera la mamá que necesitaba. Y por primera vez vi un atisbo de esa mujer parada frente a mí. Tal vez nunca seríamos iguales, pero quizás, solo quizás, esto era un comienzo. Ya veremos, dije finalmente. Por ahora, eso era suficiente.